Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un café virtual. En esta ocasión tenemos como invitada a Ana Karina Carrascal, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y pues que nos va a contar un poco sobre cómo el lado académico, cómo las universidades e investigadores han tenido que adaptarse un poco a los cambios asociados a la pandemia y a la crisis por la que estamos pasando. Bienvenida, Ana Karina, ¿cómo estás? Marcos, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Janet, hola, ¿cómo estás? Hola Anita, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí en hora de café. De café virtual. Mira, Ana, en el día de hoy nos gustaría hablar acerca de la experiencia que has tenido como profesora, sí, como educadora y como pedagoga, eh, con los estudiantes en este momento en que nosotros veníamos acostumbrados a una educación muy del aula, a los laboratorios y a unos cronogramas como muy claros, ¿sí? Esto realmente fue un cambio muy abrupto y sobre todo que no tuvieron tiempo de adaptarse, sino simplemente de continuar. Entonces a mí sí me gustaría que nos contaras primero, pues, qué grupos tenías de clase, ¿sí? Porque sé que ya el semestre terminó, pero qué grupos tenías de clase, cuántas personas tenías aproximadamente en los grupos y cómo ha sido tu experiencia. Digamos que en el semestre nosotros tuve dos materias, una de pregrado y una de posgrado. Entonces en pregrado tenía los estudiantes de microbiología de alimentos, que eran 38. Nosotros estos 38 estudiantes los teníamos divididos en una plenaria donde van los 38 y dos laboratorios para que tuvieran sus profesores y dos talleres que son como parte del modelo que usamos en la universidad, donde la teoría se refuerza en los talleres. Y yo tenía otra materia de salud pública en maestría, donde el número de estudiantes era 7. Entonces, como para contarte cómo es el ejercicio. Primero, digamos que una gran ventaja es, pues, digamos, la infraestructura que tiene la universidad. La segunda situación que me parece que fue muy oportuna y que la tomaron varias universidades es que la universidad tomó la decisión con otras universidades de Bogotá de cerrar una semana antes de que realmente se declarara la cuarentena. Entonces, ese cerrar, ¿qué significaba? Cerró para que los estudiantes no fueran, pero a nosotros nos permitió ir preparándonos hacia esta virtualidad o clases remotas, porque realmente es la forma como se están manejando, ¿cierto? Y la universidad muy rápidamente, porque tiene un grupo ya con una gran experiencia en la virtualización de cursos, permitió que todos los profesores tomáramos cursos rápidamente sobre unas plataformas que sí nosotros manejábamos tradicionalmente, pero que las usábamos más como para la información, para subir los mensajes, ¿cierto? Entonces eso nos dio como un chance. Anita, Dime, Janet. una interrupción, ¿sí? Eh, en, digamos, el semestre pasado tú tenías esos cursos, ¿sí? Pero en Sí. esos cursos ya tenían incluido dentro del plan de estudio que habían actividades en las cuales se utilizara ese tipo de herramientas virtuales en el sentido de que hubiera clases o demás, o todavía no hacía parte del No, currículo. realmente, sí, digamos nosotros lo que teníamos en nuestra plataforma, que es una plataforma muy robusta donde tú puedes grabar las clases, se las puedes dejar en tiempo asincrónico o puedes hacerlas en tiempo sincrónico, ¿cierto? Pero realmente no las usábamos porque estábamos acostumbrados a que nuestros estudiantes iban a nuestra clase y nosotros de manera presencial estábamos con ellos. Pero de alguna manera habíamos usado alguna de estas herramientas, ¿cierto? Porque tú a veces las usas cuando estás por fuera de la universidad en otra actividad y requieres reponer tu clase, pues lo haces, ¿cierto? Pero no era la rutina. Entonces, digamos que para los estudiantes también fue como una semana en la que tuvimos esta posibilidad de ajustarnos nosotros, y tal vez una cosa que para nosotros fue muy valiosa en la universidad fue que logramos, sabiendo que, digamos, cuando oímos 2 semanas de cuarentena, 3 semanas, eh, la percepción entre nosotros como académicos, esto no va a ser 2 semanas ni 3 semanas. Entonces, preparémonos para avanzar en virtualidad, ¿cierto? Entonces, como que fue, tratemos de pensar un poquito que esto va a ser un poco más largo, como realmente está sucediendo hoy en día,
¿cierto? Y tuvimos la gran ventaja y el apoyo, por ejemplo, en nuestro departamento, de tener acceso a poder hacer los laboratorios, de grabarlos. Entonces nosotros nos grabamos, ¿cierto? Con mi compañera nos grabábamos, entonces pues de alguna manera todavía pues sin toda la tecnología, pero lo hicimos y lo que hacíamos es que las prácticas tenían todo el rigor que se hacen en el laboratorio tradicional, pero mostrándolo día a día y con los resultados. Entonces, eso nos dio como para hacer un ejercicio de poderle mostrar a los estudiantes lo que no habían podido ver en su laboratorio, que lo pudieran complementar. Y esa fue una gran ventaja que tuvimos, ¿cierto? Aquí hay... Solo para dar un poquito el contraste con lo que nos tocó acá, igual que ustedes cerraron una semana completa la universidad como para el choque, ¿no? El choque de cambiar. Y por supuesto, enseguida los grupos de clases virtuales, EPA, tienen este curso, estas herramientas para trabajar y todo el tema. Pero el tiempo que se le invierte a la cuestión es el masivísimo. O sea, el trabajo es mucho más largo, más consumidor de tiempo, toca pensar todo, porque antes decir una cosa era fácil, toma nota el alumno y se acabó. Ahora decir una cosa implica cómo la va a tomar el alumno y todo. ¿Qué piensas de esa parte en la que la didáctica y la pedagogía nos toca cambiarla, que para mí ha sido difícil y eso que yo venía dando clases virtuales con los viajes que tengo y las cosas, pero no lo había pensado en qué tanto están aprovechando los alumnos. Ahora toca pensarlo en qué tanto lo están aprovechando. Sí. Además, Marcos, digamos que parte de este ejercicio es que si bien tú tienes que tener, digamos, de alguna manera el control de la clase en el sentido de que te sientan tranquilo, pausado, que sabes que esto va a pasar en algún momento, pero realmente yo creo que hay un momento y todo el mundo tiene que decirlo que ha tenido una semana de crisis en esto de la virtualidad, no por la clase, no me refiero a eso, sino la angustia de lo que está viviendo uno como familia. Entonces, en alguna clase tú te sentías hasta acelerado y tú decías, esta clase la estoy haciendo muy rápido, pero es parte de este ejercicio del mismo proceso, que no es lo mismo, y yo te entiendo a ti, Marcos, porque yo también he tomado cursos virtuales, pero también he hecho cursos virtuales. Entonces, cuando tú ya tienes un curso, tienes un guión, tienes una estructura, lo haces diferente. Aquí era con la incertidumbre y también la preocupación por los estudiantes, ¿no? De que estén bien en sus casas, de que su familia esté bien, que sus papás no estén perdiendo su empleo, porque son todas esas cosas. Entonces, lo que tú estás diciendo de la cantidad de tiempo que hay que invertir es cierto, porque tus estudiantes ahora tienes que todas sus inquietudes resolvérselas por correo. Entonces, en un día perfectamente te podían llegar 25 correos que antes no estaban en tu agenda, porque tú tenías un horario de atención de tus estudiantes que ibas, hablabas con ellos y lo resolvías. O lo curioso, no lo usan, ¿no? Porque a veces el estudiante en lo real no usa ese tiempo, y en cambio en esto remoto, los chiquitos en su afán de cumplir sus metas, de cumplir sus objetivos, ¿cierto? Te escriben todo el tiempo. Y entonces tú tienes que contestarle, ¿no? Pero además tienes que hacer otras cosas. Entonces, pues es eso que tú sientes, Dios, tengo que respirar y volver a esto. Pero digamos que hay cosas buenas y eso es importante también de decirlo, ¿no? Anita, ahí tú planteas una cosa muy interesante y es todo esto que tiene que ver con la parte de evaluación, ¿sí? Uno normalmente, ¿sí? Uno sabe que hay actividades que se pueden desarrollar y evaluar en una forma, ¿sí? Y hay otras que se evalúan de otra forma. Entonces, todo lo que es la parte de las actividades del laboratorio tienen que ver más con la motricidad, con la planeación, ¿sí? Con la adquisición como de todas estas habilidades, mientras que en las clases, entre comillas, teóricas, pues lo que se pretende es que conozcan el concepto y en otros casos que lo apliquen y demás, ¿sí? Realmente cómo fue esa evaluación? Porque es que una cosa es tenerlo a la persona y darse cuenta que la persona entiende, ¿sí? Está confundida, pero algo en el fondo entiende, ¿sí? Pero okay, pues realmente es muy difícil, a menos de que tú la conozcas muy bien. Sí, entonces mira, Yaneda, hay como dos ejercicios y dos momentos con los estudiantes.
Uno de los momentos para nosotros fue evaluarles la habilidad para identificar bacterias, digamos, en recuentos, hacerles recuentos. Entonces nosotros, afortunadamente, y yo esto sí lo agradezco, es que, digamos, Daisy y yo a lo largo de nuestra carrera, ¿cierto? Hemos adquirido muchas fotos. Entonces, digamos que nosotros gustábamos estas fotos y les dábamos la posibilidad de que estas son las características que yo quiero, por favor usted hágame el recuento, repórtemelo y analícemelo y dígame qué relación tiene con este producto. Entonces, realmente los estudiantes sí hacen su esfuerzo y realmente lo entienden. Y nos funcionó muy bien ese ejercicio. Y el otro fue el de hacer que ellos hicieran en sus casas ciertas cosas que podíamos y que sabíamos que estaban en el límite de la bioseguridad y que no les iba a impactar, ¿cierto? Es decir, que no es que vamos a Ana Karina, ¿cómo se te ocurre? Nada de patógenos. Una salmonela, una listeria en la casa, no seamos locos. Pero, por ejemplo, a ellos les enseñamos al final del semestre, y esto fue divertidísimo porque para ellos también era como sentir que están haciendo, ¿cierto? Hacer sus pruebas de monitoreo ambiental en la cocina. Entonces, ¿qué es una superficie tipo 1? ¿Qué es una superficie tipo 2? ¿Qué es la 3? ¿Qué es la 4? ¿Cierto? Entonces ellos la identificaban, pero además les decíamos, tienen que aprender a tomarle muestras a los operarios. Entonces yo hice el ejercicio, ¿cierto? Enseñándoles cómo se hacía correctamente la toma de muestra, y entonces ellos lo que hicieron, que me pareció súper lindo, es que o era su mamá o era su hermana, pero alguna hacía de operaria, y ellos grabaron unos pequeños videos donde tú veías que lo que yo les quería reforzar en su técnica lo estaban haciendo adecuadamente. ¿Qué hicimos además? Como ya son grupos más pequeños, cada uno subía su video, ¿cierto? Y lo que hacíamos era reforzar donde veíamos que habían cometido un error. Entonces, así no lo debes hacer, tienes que hacerlo así. Entonces, claro, los estudiantes realmente se motivaron. Y hay uno que yo cuento que es muy simpático, Janet, porque pues la idea era que él usara su esponja con palito, ¿cierto? Y él muy práctico consiguió en la cocina una esponjilla, ¿cierto? De cocina, y cogió un palo de palito de pincho, ¿cierto? Y se lo acomodó, y entonces tú en el video ves que está haciendo exactamente lo mismo, y ya luego les aclaraba, no se puede usar porque esta es abrasiva, porque esta tiene antimicrobianos, pero es la capacidad del estudiante también de reinventar lo que yo le estaba pidiendo. Entonces realmente para ellos creo que fue muy útil ese ejercicio. Anita, ¿y ahí utilizaron coevaluación? Porque, digamos, tú los estabas evaluando, pero entre ellos se Sí, evaluaron. sí, también. Entonces los compañeros compartían ahí su ejercicio, y me parece como súper simpático como hacerlo, ¿cierto? Y realmente pensando en que este semestre que viene pues va a ser exactamente, digamos, de esta manera, aunque se tiene planeado hacer algunas prácticas, pues ya esas prácticas las dejamos institucionalizadas para hacerlas, ¿no? O sea, que el estudiante la pueda hacer en su casa. Porque me parece que es parte también de, muchas veces nosotros les enseñamos a hacer los métodos del procesamiento de la muestra, pero no les enseñamos a tomar las muestras. Y llegan a las industrias y no saben tomar muestras, porque nosotros ¿sí o no, Marcos? ¿Te pasa o no te pasa? Sí, es común porque o sea, como ya les llega la muestra, la manejan en la bolsa que llegó y ya, listo, pero no el cómo fue que la tomaron de la canal, si es que es en animal, del vegetal, etcétera. Sí. Acá también nos pasó porque la parte, imagínate, nuestro programa es muy, muy, muy práctico, o sea, todo es demostración práctica. Nuestros salones de clase están hechos para meter una canal de ganado para mostrarla en la clase, o sea, entonces ha sido muy difícil. Se trató ahorita con digitalizando algunas de las demostraciones, con videos, pero definitivamente no, la universidad decidió abrir y queremos reabrir el campus en el segundo semestre, en el segundo sesión de verano. Y vamos a ver cómo nos va. No todas las clases tienen que ser clases pequeñas para que haya distanciamiento, y teóricamente vamos a hacer las demostraciones prácticas. La ventaja es que es como trabajar en una planta cárnica que todavía se sigue trabajando, y entonces los alumnos van a tener protección personal y toda la cuestión, pero sí nos preocupa porque desde la reapertura los números no están ayudando a la cuestión, y Texas y todo están subiendo los números, entonces eso nos tiene un poco preocupados ahorita, no sabemos qué va a pasar. Anita, Dime.
digamos, tú mejor que nadie sabes la importancia de las lecciones aprendidas, ¿sí? Desde tu experiencia personal, como, ¿qué es lo que más resaltarías, no solamente desde la parte personal, sino desde la contraparte que son los estudiantes y todo lo que es el grupo de trabajo? Pues porque es que uno piensa que una clase la saca simplemente los profesores y los estudiantes y ahí participa una cantidad de gente. Entonces a mí sí me gustaría como tú qué resaltarías y de pronto qué cosas habría como por mejorar. Y mira, Janet, yo creo que de resaltar, y es algo que lo vi en este modelo, es que el miedo del estudiante a preguntar desaparece, porque no hay una cara. Maravilla. Es una maravilla, y yo eso lo amé y se lo dije a mis estudiantes todo el tiempo. Por favor, pregúntenme todo Pero lo también que... en vez de haber 2 preguntas, ahora hay 15, 20 Sí, que resolver. pero además preguntas valiosas que me parecen súper importantes porque entonces te dicen, profe, es que tú dijiste tal, pero refuérzanos esto, entonces eso es súper valioso. Para mí es quizás de las cosas que más rescato de esto, porque permite que los estudiantes abran más su mente y exploren más ideas, ¿cierto? No solamente que se queden con una sola ideita. Lo siguiente es que nosotros en este ejercicio también les colocamos algunas preguntas como para que complementaran actividades. Eso es parte del proceso de lo virtual, no de lo remoto, sino de lo virtual. Y es que ellos profundicen. Y aprendimos que ellos sí investigan, hacen el ejercicio, cierto, a conciencia, pero algo que también aprendimos es a no sobresaturarlos. Y es, no te pongas a hacer 20 talleres, no te pongas a hacer no sé cuánto. En la parte de talleres con Daisy hicimos un taller que fue como novedoso para nosotros por la forma como lo armaron los estudiantes. Y ahí es donde hablo del trabajo colaborativo, que no funcionó muy bien en taller porque lo que queríamos era que ellos, una cosa que digamos a nosotros como microbiólogos en nuestra área nos interesa mucho es que aprendan a interpretar todas las reacciones que se dan en las bioquímicas que seguimos usando, porque cuando no tenemos toda la tecnología seguimos usando bioquímicas y a veces la gente se le olvida. Y les dijimos, necesitamos que construyan un álbum y que el álbum sea lo más novedoso posible. Un grupo de estudiantes hizo una cosa que para mí fue genial, y fue que se crearon un grupo en WhatsApp. Entonces, el álbum era un grupo en WhatsApp en el que también mostraban sus sentimientos de alguna manera, porque le decían, hola, ¿me conoces? Entonces salía la bioquímica, por ejemplo, el TSI, y el TSI dice, yo te he visto en alguna parte, dice, sí, es que no me recuerdas porque desde que estamos en la cuarentena no me has vuelto a ver. Entonces fue una cosa muy creativa, ¿cierto? Y cada uno lo hizo de manera diferente porque lo que hicimos en ese ejercicio de taller fue decirles, muchachos, queremos de ustedes toda su creatividad. Y eso tiene de bueno esto, porque se exploran la creatividad en toda su extensión. Algo que yo a veces, digamos, uno de los niños que estaba ahí, era muy bromista en clase y siempre le decía, te voy a ajustar un poquito porque pues siempre esto, pero lo hizo también que él al final me decía, profe, ¿cómo eso que era negativo inicialmente se convirtió en algo bueno, ¿cierto? Entonces, también me parece que es eso. ¿Qué hay que mejorar? Digamos, esto es de mejorar. Y ya nosotros en la universidad somos conscientes de eso. Sí, hacer videos tiene su ciencia, ¿cierto? Esto tiene que tener... Yo creo que más que videos, la clase, ¿no? Y sobre todo cuando vas a hacer videos para tu laboratorio de complemento, para completar una clase, ¿cierto? La semana pasada tomamos un curso en la universidad y nos dice muy queridos la señora, dice, recuerden que cuando uno hace un video hay preproducción, producción y postproducción, ¿no? Y entonces era muy simpático porque ella dice, cuando uno está en la producción, primero ensaya sin grabar, ¿no? Porque es que eso vale dinero, ¿no? En la vida real, ¿no? En un sistema de estos. Y entonces yo me moría de la risa porque le decía yo a Daisy, nosotros cuando empezamos a grabar, grabamos de una como saliera. Entonces, esa planificación es muy importante para que realmente le quede a uno algo de calidad. Y eso es una propuesta que ya la universidad ya la tiene planteada y vamos a hacer unos estudios piloto para ver cómo hacerlo muy bien, ¿cierto? Entonces, son cosas que mejoran. Nosotros, digamos, exploramos varias plataformas académicas que hay que ya tienen videos.
Lo que pasa es que a veces sirven para unas cosas, pero no sirven para todo porque pues son de biología general, entonces pues lo de alimentos no siempre es tan puntual. Entonces hay que ver qué sí, qué no, y es un ejercicio de búsqueda y que requiere tiempo. Ahí es donde iba. Es el tiempo el que hace que esto pues lo vayamos construyendo. Esto es cuestión de construcción. Y en las evaluaciones, los exámenes, ¿ha visto desempeño similar, mejor, peor, No, diferente? sobrado. El desempeño es mucho mejor porque, digamos, pues cuando tú tienes un grupo grande, ¿cierto? No te puedes dar el lujo de hacer tanta pregunta abierta, donde tú quieres de pronto evaluar muchas cosas que sí evalúas cuando tú tienes el examen escrito. Digamos, yo tuve una gran ventaja y es que nuestra cuarentena nos permitió evaluar esa primera parte en lo convencional y una segunda parte en lo virtual. Entonces, lo que tú visualizas, ¿cierto? Es que quien iba so-so en lo físico, en lo real, en lo virtual, se comporta similar. Pero en general a la gente le fue muy bien, ¿cierto? Porque además se esforzaron mucho. Es decir, ellos sí estudiaron mucho para los exámenes, porque pues era un modelo diferente para ellos. Entonces, tú sabes que estudiaron mucho porque cuando reciben ya su examen, ellos te mandan la retroalimentación preguntándote todas las cosas por las que ellos creían que las respuestas sí las tenían correctas. Entonces, tú sabes que sí estudiaron. Ay, Oye, pues, ¿y cómo hacías con el tema de asegurarte de que no se estaban copiando, de que no se estaban... Porque acá por ejemplo, hay un software que es muy controversial, el Proctorio, que se llama, que vigila a los alumnos y que esté mirando el examen y todo, pero a mí no me gusta, la verdad, me parece muy intrusivo Sí, yo sé que existe, nosotros no lo usamos tampoco. Lo que usamos fue tratar de hacer un banco de preguntas, ¿cierto? Y que les salieran a los estudiantes de manera aleatoria las preguntas. Para que, digamos, si yo tenía 200 preguntas, solo jalara 20, 30, y eso hace que los estudiantes no tengan todas las preguntas al tiempo. Aquí hay una cosa en la que yo, o sea, es mi corazón de mamá también, y es el principio de la buena fe, ¿cierto? Y yo espero... No parte de la confianza. Sí, exacto, de la confianza. Cualquier relación se parte de la confianza. Espero que los estudiantes hagan lo mismo. Sé que, o sea, aquí yo no sé, tal vez como decía Los Andes en su momento que tomó la decisión de no poner notas, porque, pues, no sé, es la evaluación, tú puedes medir otro tipo de actividades, no en la evaluación esta, sino en la del laboratorio, en el taller, donde los tienes chiquitos, o sea, tienes de manera individual y tú recibes de ellos de manera individual sus actividades. Entonces tú dices, sabes cómo hablarle al estudiante y decirle, mira, te falta mejorar en esto, tienes que avanzar hacia esto, pero más eso que las evaluaciones generales. Creo que la evaluación general es otra. Sí. Anita, yo siento una cosa y es una percepción, ¿no? De lo que nos estás contando y de lo que estamos hablando. Y es que creo que en este momento, si comparamos este grupo con el grupo de un semestre anterior, tal vez tú los conoces más. Sí, mucho como que conociste una serie de habilidades que de pronto en el otro modelo tú no las identificabas porque no había necesidad o porque no se presentaba la situación. Benjana, yo te voy a contar una cosa de este grupo que yo se los he manifestado a ellos. Digamos, tú sabes, y Marcos, nosotros llevamos ya bastantes años dando esta materia, pero este grupo en especial, ¿cierto? Siempre les dije que ellos, desde que yo los percibí, desde que empezamos clase con ellos han sido excepcionales como grupo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un grupo homogéneo académicamente, es un grupo inquieto, es un grupo que cuestiona, ¿cierto? Entonces, claro, yo ya desde lo físico, y es que además hasta su primer examen, que siempre dicen conmigo, no es la mejor nota, ¿cierto? Porque pregunto de todo y corrijo todo, bueno, todo lo demás, las notas eran muy buenas. Entonces, realmente es un curso que permeaba muy fácil, ¿no? Permeaba su conocimiento. Entonces, eso que tú dices sí es cierto. Llegas a conocerlos más
porque además entonces tú los ves en la casa, entonces sabes dónde está cada uno, porque pues muchos estudiantes por esa semana que tuvimos volvieron a sus casas. Entonces tú sabías quién tenía problema de conectividad, quién, entonces se te salían, entonces tú, por decir, voy a poner tu nombre, Marcos, ¿dónde estás que no te veo? ¿No? Entonces eso hace que la gente también jale, pero eso que te estoy contando es parte de las estrategias que nos enseñaron las personas que saben de esto. Cómo mantener a tus estudiantes en la clase, porque no es fácil, porque son 2 horas, entonces, ¿cómo hacerlos conectados ahí, no? Entonces, el chiste, el saber qué palabras decir, como dice Marcos, es muy, muy importante para tenerlos en la clase. Entonces, Anita, aquí a mí me gustaría ya como enfocarnos en el futuro, ¿sí? Okay. Tiene claro que leyendo las últimos 2 fines de semana, por lo menos aquí en Colombia, en el periódico y en las revistas, ha salido mucho el tema de la educación y de que la educación ha sido muy estática y que si realmente van a cumplir con los estudiantes van a tener las competencias, si hay necesidad de cambiar el currículo, el plan de estudio y todo este tipo de cosas, ¿sí? Pero viene otra parte que a mí me parece que es la que complementa, y es que normalmente las universidades preparan los estudiantes para que puedan ayudar a la industria a desarrollar sus procesos, ¿sí? Pero es que estamos en una situación muy particular en que tanto la educación cambió como la parte de la producción también, la parte industrial también está cambiando. Y entonces, áreas que a uno le parecían un poquito lejanas y más en nuestros países, como es el caso de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo este tipo de cosas que se están desarrollando, el Internet de las cosas y todas esas posibilidades que hay para sacar adelante procesos, pues empiezan a conjugar y entonces uno dice, realmente las universidades han tenido tiempo de hacer ese análisis de qué se viene. Mira, Janet, yo universidades que lo están haciendo, pero digamos... Yo no te puedo contestar por la universidad, ¿cierto? Porque, digamos, en este momento la universidad está tratando de ir en el día a día en el buen sentido, ¿cierto? Pero yo sí creo, o sea, yo, Ana Karina, esto no es universidad ni nada, que hay cosas que ganamos acá, ¿cierto? Que son muy importantes y que hay que seguir explorando y que normalmente no evaluamos en un sistema de educación tradicional. Y son las dichosas habilidades blandas. El que una persona sea empática, el que una persona sepa trabajar colaborativamente. Yo he tenido la oportunidad de, aunque estemos en cuarentena, tú sabes que a veces la industria lo llama a uno, y cosas que he visto, ¿cierto? Que he entendido, es que no siempre tenemos que tener a todo el mundo dentro de la misma empresa, porque hay gente que puede estar pensando en su casa, por ejemplo, en desarrollo de productos, sin estar sentada en la fábrica. Entonces, realmente lo que yo creo que es como nuestra apuesta, yo, Ana Karina, esto lo hablo como Ana Karina, la apuesta es generar estudiantes que se hagan preguntas. Eso creo que es lo que necesitamos en esta virtualización o educación remota, ¿cierto? Porque así es. En la que queramos que los estudiantes sientan que pueden desarrollar habilidades diferentes a las de estar sentado frente a un microscopio, ¿cierto? Entonces me parece que es abrirles la mente. Como tú me has oído ya varias veces, hay que reaprender microbiología para muchas cosas, entonces creo que aquí tenemos que repensar cosas. Sé que las palabras con R este año han estado muy de moda, entonces reaprender, reinventarnos, pero sí es muy importante. Dime, Janet. Porque aparecen otra serie de cosas que tiene que ver con las personas como tal, sobre todo en nuestros países, ¿sí? Controlaban, ¿sí? O hacían cosas dentro de la industria, ¿sí? Pero ahorita lo que se está viendo es que si se reemplazan algunas personas por máquinas, ¿sí? Es posible que lo hagan más rápido
que sean mucho más eficientes y que, y que no se vayan a enfermar ni nada por el estilo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el grupo de personas en esa edad que es productiva, pues seguirá siendo amplio y la gente tiene que hacer algo. Entonces, todo este tipo de cosas que tú estás hablando, de esas habilidades blandas, de realmente saber trabajar en grupo, de realmente ser críticos, sí, pero críticos en el buen sentido Sí. de ver oportunidades, de ser innovadores y demás. No es fácil, y no es fácil de medir tampoco, ni es fácil de enseñar, ni es fácil de medir, porque en una u otra forma depende directamente de las habilidades que cada ser humano tiene. Entonces Sí. es donde vuelve la parte que es una premisa que a mí me ha acompañado toda la vida, y es que una persona es exitosa en lo que le gusta. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Lo importante y la oportunidad que tiene un chico que va a la universidad es de poder identificar qué le gusta. Una oportunidad que le da la vida a uno de ir y a través de electivas y demás, como buscar qué le gusta y en qué podría profundizar para seguir avanzando. Pero no sé allí cómo empatar eso con lo que se viene. Mira, Janet, yo lo que creo es que los estudiantes necesitan motivadores. Entonces aquí es otro discurso. Todos necesitamos Claro, motivadores. pero entonces necesitamos el profesor que nos dé conocimiento, pero también el profesor que nos motive a continuar, que nos abra ciertas opciones. Yo lo miro, lo pienso por mí, ¿cierto? Como fui yo como estudiante, y quién me motivó a mí, y yo lo puedo decir, a mí Blanca Sey, ¿cierto? Blanca Cecilia Gaviria, en su momento yo la oía hablando de microbiología de alimentos y era una pasión absoluta, ¿cierto? Luego fue Ana Silvia, ¿cierto? En la Nacional, esa pasión que ella tenía y recordarla a ella en mi sustentación, que yo la veía que se agarraba el pelo y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo mal? Y era porque yo me defendía con vehemencia como buena santanderiana, ¿cierto? Y hacía así con la mano. Y ella me decía, Dios mío, yo pensé que usted le iba a pegar al jurado, pero realmente no. Al final el jurado me decía, nunca había visto a alguien defenderse con tanta vehemencia. Pero porque fueron personas inspiradoras, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso hace parte de un buen maestro, porque o un educador, y es el inspirar, el motivar. Entonces, creo que eso es también parte de lo que estamos aprendiendo en este ejercicio. Si lo hacíamos bien o mal en lo físico, en lo virtual, realmente lo tenemos que hacer. Entonces, porque hay que venderles una idea de que esto vale la pena, trabajar en inocuidad, nosotros que lo amamos, realmente nos ha dado satisfacciones personales, que es lo más importante, porque yo siempre les digo, el dinero no construye felicidad, le construye felicidad a uno es el lograr satisfacciones y reconocimientos de tus estudiantes y de tus colegas. Eso me parece a mí que es súper importante, ¿no? Entonces necesitamos motivadores para lo que sea, ¿cierto? Sí, sí, No es eso. sí, en eso me parece muy interesante el mensaje que dejas, Anita, Sí, primero que uno tiene que hacer las cosas bien por principio, ¿no? No solamente porque se lo exigen, sino porque es bueno hacerlas bien, ¿sí? Pero la otra cosa es que normalmente si hay gente que lo inspira a uno, o sea, hay situaciones que lo inspiran a uno, esas situaciones los van a marcar a uno de por vida. Y ojalá que la gente tenga experiencias motivadoras e inspiradoras para realizar las actividades que la vida le ponga. Es que para mí lo veo como una disrupción que nos obliga a cambiar y mejorar, yo creo, porque nos toca ahora adaptarnos a enseñar con estos nuevos medios que no son fáciles y quién sabe, nos hacen mejorar a uno y buscar alternativas de cómo comunicarse con los alumnos en estas nuevas maneras. Así que ya de por sí el miedo a la cámara hay que perderlo, el medio de los medios sociales, yo no quería salir en ningún lado y ahora me toca, etcétera. Entonces toca cambiar lo que es uno. Marco, yo te voy a decir una cosa que a mí me ha pasado mucho con mis estudiantes, y es que esta generación es muy digital y es muy simpático porque ellos terminan diciéndole a una, profe, busca tal botón, haz tal cosa. Entonces creo que cuando se enreda uno a veces en este ejercicio, cosas que son súper buenas de esto es que hay que quitarse
de la mente, que no podemos aprender de la gente joven cosas, y eso es loco, porque realmente esto es un toma y dame. Esto no es en una sola vía, tiene que ir en las dos vías para que esto se construya perfectamente. Si no, es una forma de comunicación. Un camino vacío. Sí, exacto. Esto no es un receptor y que ya, listo. Necesitamos comunicación asertiva, que tú sabes que hemos hablado mucho en comunicación de riesgo de eso, saber decir las cosas, el tono, todo esto ayuda, pero lo vas ganando y la experiencia es la que te permite construir. Entonces, tenemos derecho a equivocarnos, estudiantes, profesores, todos, porque estamos en un camino de construcción. Y lo que hay que hacer es romper el paradigma y creer que lo que hacíamos lo estábamos haciendo bien. Yo he leído... posibilidad de mejorar. Claro, yo he leído mucha gente que dice, llevamos 200 años haciendo exactamente lo mismo y no queremos cambiar. No, tenemos que dejarle el miedo a las cosas. Quien se enfrenta a cosas diferentes y logra entender cómo hacerlo, seguramente va a hacer cosas buenas. Sí, o sea, es lo que hay que hacer y hay que construir. Habrá días que no son buenos, Marcos lo dice, no todo es igual de fácil. Hacer charlas, a mí me gustan más las sincrónicas porque alcanzan uno a interactuar con la persona. Las asincrónicas te dejan un sinsabor, ¿no? Porque dices, pucha, pude comunicar correctamente lo que quería, no sé, ¿no? Entonces, eso también es decisión de cada uno, de cómo lo va manejando. Pues, Anita, muchísimas gracias. Creo no, que todos aprendimos. No. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. No, espero Muchas que haya gracias, sido Ana Karina. útil. Marcos, no, a ti también por compartir tu experiencia, que creo que a ti te tocó más duro que a mí, no sé por qué, lo percibo. No, el cambio es brutal, pero bueno, esperemos que sea para mejor, para todos. Entonces, muchísimas gracias, Ana Karina, un abrazo, Janet, un gusto, y nos estamos viendo en el próximo café. Hasta luego. Bye. Un abrazo, que estén bien.